Tengo 4 invitadas en la tarde del día de hoy para que diserten y para que me cuenten un poco. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, bueno, preséntense, así la gente ya las conoce. Julieta Galeto. Trinidad Guetta. Agustina Feludero. Sofía del Mazo. Bien, bueno, bienvenidas y la idea, charlaba con el director que está ahí, César, que podría asomar y sumarse un poco a la charla después también, si se anima. Ya hemos hablado tantas veces, César. Bueno, sobre una linda investigación que tiene que ver, que se hace allí en la escuela. ¿De qué materia? Quiero que nos cuentes vos también como profe y después charlamos con las chicas. Bueno, muy buenas tardes. Exacto, son alumnos de quinto año, desde la materia de Seminario de Investigación de Problemáticas Contemporáneas. Nuestra modalidad es Ciencias Sociales, casualmente por eso tenemos esta materia en quinto año, la cual engloba un poco también el cierre de toda su trayectoria desde lo que es el ciclo orientado. Desde tercer año se empieza a trabajar todo lo que es las problemáticas desde la parte de distintas disciplinas, y en quinto año llegamos donde ellos casualmente buscan una problemática y en base a esa problemática la analizan, la profundizan y plantean un problema, y de ahí tratan de investigar y llevarla. Bueno, siempre buscamos que sea algo del contexto real de ellos, más concreto, por eso buscamos siempre la localidad, porque a veces, bueno, obvio que los recursos, los medios, es imposible lograr hacer una investigación más amplia, por eso siempre las localizamos a lo que es el nivel local. Bien, bueno, ahora les toca a ustedes, chicas, ya el profe hizo la introducción, ¿no? Quiero que me cuenten un poco qué estuvieron investigando y por qué, en realidad. Dale, bueno, nosotras empezamos, nuestro tema central es la inclusión de personas con discapacidad en María Juana. Decidimos empezar con esta problemática para analizar si las personas con discapacidad cuentan con todas las herramientas necesarias para desarrollarse en su vida diaria, qué se necesita hacer, qué políticas se hacen, la concientización también de lo que es la inclusión. Para que las personas empiecen a pensar sobre esto y lo tomen en sus vidas, ¿no? Lo interioricen. Bien, ¿y qué estuvieron descubriendo con esta investigación? Principalmente el tema surgió porque veíamos a estas personas en nuestro ámbito escolar y averiguando y todo nos dimos cuenta de que en todo el pueblo hay un montón por hacer y un montón por investigar, sobre todo porque es un tema muy amplio. En el pueblo hay muchísimo para hacer todavía, pero también hay mucho hecho ya en comparación a otras localidades, por lo que como que María Juana puede ser un pueblo ejemplar, por así decir, para otras localidades. Y pudimos empaparnos de un montón de conocimientos, cosas que no teníamos ni idea y que capaz las personas viven diariamente y uno al desconocer todo no lo tiene en cuenta. Claro. Muchas facilidades que vos le podés dar a ellos y al desconocer no se tiene en cuenta y por ende es como se va haciendo más difícil su integración en la sociedad también. Bien, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué es lo que estuvieron descubriendo? Y incluir una rampa al frente de tu casa para que les sea más cómodo subir y no sea algo tan complicado, tan cotidiano lo que es pasar por una vereda, y que se les haga más fácil incluir esa rampa. O, por ejemplo, también en la entrada de los negocios. Muchos negocios no los tienen, entonces una persona con silla de ruedas no puede entrar en un local a, no sé, a hacer sus compras o a lo que sea. La mayoría de los negocios no los tiene. Últimamente los que están haciendo reconstrucciones en las veredas sí, porque ahora está una ley. Pero si no, también hay como muchas cosas en las que ellos se privan, también por una cuestión de desconocimiento, porque por ahí en una nueva construcción, si no tenés idea, no lo haces. Como por ejemplo el lenguaje de señas o los menús que están escritos en braille, que son súper necesarios y que hay en muchos lugares que no se incluye, y que por eso es necesaria la concientización de las personas, para que empiecen a incluirles en sus vidas estas cosas, y que cuando se haga un menú se escriba normal y también en braille, y que sea algo normalizado, digamos. Claro, y la importancia también de saber, por ejemplo, el lenguaje de señas, porque si tenés que comunicarte con una persona sordomuda, no encontrás la manera si lo desconoces. No sé, más que todo para también dar herramientas, y nuestro objetivo final era concientizar no solo a la población, sino también a quienes están en el poder, digamos, ya que al fin y al cabo son ellos los que toman las decisiones. Bien. En cuanto a los recursos, las leyes y todo. Realizaron encuesta aquí en la localidad de María Juana, y qué resultados dieron esas encuestas, y también depende de las personas a quienes encuestaron, ¿no? Sí, hicimos a 3 sectores de la población. A estudiantes del nivel secundario, sí, a adultos. Bien. Y a integrantes, digamos, a personas que trabajan en un espacio para todos. Bien.
Nada, las encuestas fueron como muy variadas. Si bien muchos opinaron que hay cosas en el pueblo, también hay de que falta mucho para hacer. Es como que es mucho trabajo en el que si uno no está interiorizado en el tema no te das cuenta de la gran posibilidad de cosas que hay para hacer y que es como en pos de todos hacerlo, pero también muchas veces falta recurso económico para poder realizar, porque muchos cambios son en estructuras de no sé, de espacios verdes, de espacios públicos, de edificios en sí, o no sé, por ir un juego en la plaza también. Son cosas que llevan gastos económicos y a veces ese es el mayor impedimento, el no tenerlo. También hay que tener en cuenta que, bueno, hay desconocimiento también del marco legal que hay, y que, bueno, avalan todas las acciones inclusivas y, bueno, muchas veces no se cumplen, bueno, por temas económicos o muchas veces por desconocimiento, pero sí existe un marco legal donde estas personas están, digamos, incluidas y que se las protege. Hay una protección hacia aquellas personas. Bien. Contaban antes que se habían reunido con la presidenta comunal para charlar este tema y para contarles la investigación y a qué llegaron. ¿Cuál fue la finalidad? Bueno, Sandra fue una mañana para hablar con todos, porque en nuestro curso son varios los trabajos. Sí. Todos le hicimos preguntas y, bueno, en cuanto a nuestro tema surgió que se están, por ejemplo, remodelando las rampas de la plaza, porque las que estaban hechas no entraba una silla de ruedas. No. Estaban mal hechas, ¿no? Estaban mal hechas. Ese es el problema. Muchos juegos también. El que lo hace generalmente nunca estuvo en sillas de ruedas, entonces no tiene idea, ¿no? De el ancho, de cómo tiene que subir, si se dificulta o no, si está muy empinado o no, ¿no? Claro, el que tengas que subir la silla y si hay pasto también se dificulta un montón. Claro. Que bueno, también las cosas mal hechas. Y bueno, también dijeron que en el proyecto de nuevas casas van a haber dos para personas con discapacidad. Totalmente equipadas para una persona con discapacidad. Hay que tener en cuenta también que las discapacidades son muchas y que por ahí uno se tiene en cuenta, por ejemplo, no sé, vos sos una persona en silla de ruedas y ya pensás en la rampa, pero hay un montón de cosas también para las personas con otro tipo de discapacidad que se pueden hacer. Por ejemplo, averiguando en las veredas, que acá me parece que no hay ninguna. En la vereda de la ciudad, viste que están como las balsas con círculos, sí, o con líneas. Eso es para las personas con ceguera. Con el palito, digamos, ellos pueden guiarse para dónde van. La parte de círculo ya les guía que están cerca de la calle y que no tienen que seguir avanzando. Uh-huh. Pero eso también es otro tema, el mal mejoramiento de las veredas, digamos, que muchas están en muy mal estado, claro, y si alguien no puede ver, también es muy peligroso. Entonces, volvemos a lo mismo, el mejoramiento es que lleva mucho recurso económico y a veces no se dispone. Bien, y entonces, como resultado, ¿qué tan inclusiva es la localidad de María Juana? Bueno, puede haber un porcentaje. El resultado fue que María Juana es inclusiva en comparación, sí, de otras localidades. Hay muchos ámbitos, o sea, se trabaja por la inclusión constantemente, es parte de la comunidad y de las autoridades. Falta un montón por hacer, pero se está trabajando en eso, y eso es lo importante, creer en que va a haber un mejoramiento, que se va a mejorar, que las personas van a contar con todas las herramientas necesarias en su día a día. Y que no va a ser un obstáculo, porque al fin y al cabo es lo que menos tendría que ser un obstáculo para ellos, claro, poder vivir de una forma normal. Bien, ustedes hablaron de leyes también, porque claro, se tuvieron que interiorizar si había algo que respaldaba la acción de tener que hacer una rampa, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué descubrieron? Sí, ¿Hay leyes? ¿Se cumplen? Sí, hay leyes, tema, ¿no? hay leyes que dice que hay que suprimir todas las barreras físicas de los lugares. Bueno, por ejemplo, cuando entramos a un lugar y hay solamente escaleras, si se llega a remodelar, se tiene que hacer la escalera y la rampa, o todo lo que se haga o se remodele o que se haga y no exista, uh-huh, se deben hacer suprimiendo todas las barreras físicas para poder habilitarle la accesibilidad a las personas que tienen movilidad reducida. A lo que fuiste antes, no se cumplen, pero la mayoría de las veces es por desconocimiento. Claro. Porque justamente no son leyes que se hagan cumplir y hasta a veces quienes deberían hacerlas cumplir también las desconocen. Ese es el mayor problema también de esto, como el desconocimiento. Nosotros, igual con el trabajo, como que no era echar culpa a nadie, al contrario. No. Acá, por ejemplo, Un Espacio para Todos es una asociación que hace muchísimo por las personas con discapacidad, teniendo en cuenta de que viene mucha gente de afuera también, porque en otras localidades no tienen un espacio así. Entonces también era reconocer lo que el pueblo tiene y brindar herramientas y capaz conocimientos para saber que hay más por hacer todavía y que, bueno, con ayuda obviamente se puede hacer.
Bien, bueno, tuvieron muchos datos, recolectaron muchos datos y esta es la conclusión, ¿no?, a la que llegaron ustedes. Así que bueno, felicitaciones por el gran trabajo. ¿Le fue fácil, difícil? Porque bueno, ustedes 4 solamente participaron, pero bueno, había que salir un poco a la calle, hablar con la gente, hablar con un espacio para todos, con compañeros también de la institución. Fue placentero y fue un año bastante, digamos, de actividades, cargados. Sí. Pero creo que sí, como nos pudimos desarrollar bien en todas los que cada mes teníamos que realizar una actividad diferente, de acuerdo a la investigación, y creo que pudimos llegar a hacer todo lo que quisimos y con las conclusiones, digamos, felices, porque María Juana tiene futuro en esto. Está bueno que no se hayan solamente quedado con una rampa para silla de ruedas, ¿no? Lo que hablaban también para una persona ciega, para una persona el menú en braille, que a lo mejor es mínimo el número de gente, pero puede venir alguien de fuera y poder, ¿por qué no?, leer en braille un menú en un restaurante, ¿no? Claro, ¿no? Y además de que también cuando te incursionás en el tema, se te abre muchísimo la cabeza en cuántas discapacidades hay, y después también diferencia discapacidad, deficiencia, minusvalía. Son muchísimos términos los que uno conoce, en realidad desconoce, que empieza a conocer con la investigación, y te das cuenta de la gran variedad que hay. Es muchísimo. Y muchas veces de lo mal que hablamos cuando nos referimos a una discapacidad, que claramente no es una enfermedad, que muchas veces decimos que es una enfermedad o tal, y estamos desconocemos mucho sobre el tema, y no es una enfermedad, es una discapacidad, y bueno. Y también la forma de referirse. Sí. Nosotras, haciendo ese trabajo, nos informamos muchísimo sobre todo esto, entonces pudimos informarnos sobre qué es la discapacidad y todas las que hay, y entendimos que sí, nos estamos refiriendo mal a todo eso, y bueno, aprendimos un montón con este trabajo. Algo, por ejemplo, de la forma de llamarlos también, de la discapacidad, que es algo que la gente por ahí desconoce, ¿no? Que no sabe o se confunde decirle discapacitados, no sabe, la forma correcta es persona con discapacidad. Claro, muchas veces se usa por ahí personas con capacidades diferentes, personas especiales, y no, es una persona como cualquier otra, que no es discapacitada, sino que está discapacitada. Claro, tiene una discapacidad, ¿no? Es una persona con discapacidad, y también como que el primer paso es que uno capaz que no lo quiere como decir para que no suene fuerte, y en realidad ellos son los primeros en aceptarlo también. Claro. Entonces también tenemos que aceptarlo nosotros para que deje de ser un tema tabú, digamos, y generar esa diferencia, porque al fin y al cabo lo que queremos es esa integración social, y dirigiéndonos mal también estamos por ahí sin querer haciendo una diferencia. Bien, y para cerrar con esto, ¿cómo tenemos que crear una cultura inclusiva entonces? Yo creo aceptando las diferencias, tomándolos como algo común en nuestra vida, y que cuando una persona sepamos cómo actuar frente a esa persona. Cuando una persona sorda quiera comunicarnos, sepamos cómo actuar y no nos sintamos externos, digamos, como algo que no conocemos. Es un tema que debería ser mucho más común hablar, digamos, como, no lo sé, lo es la educación sexual o el medio ambiente. Es un tema que también se debería incluir en la educación, para que todos puedan ayudar, porque, por ejemplo, a nosotros no nos toca, pero en nuestra institución hay años que tienen compañeros con discapacidad y van aprendiendo sobre la marcha a cómo ayudar y cómo convivir, y estaría bueno recibir una educación en eso para todos saber, nos toque o no relacionarnos con alguien. Felicitaciones por el trabajo, tiene 50 hojas el trabajo realizado, que es un laburo enorme, una bibliografía también muy interesante, datos, después si el profe nos deja subirlo también en la web a este trabajo, lo podríamos hacer, ¿no? Con esta nota. No hay problema. Perfecto. Las autoras son de acuerdo. Si me permiten los derechos de autor, ¿no? Ponemos el permitido. Ponemos las autoras, obviamente. Gracias, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias.